el Tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a la que fuese vicepresidenta del Gobierno de la ciudad, María Isabel Deu, y a la delegada del Gobierno de entonces, Salvadora Mateos, a 9 años de inhabilitación por haber cometido un delito de prevaricación en agosto del 2021. Según la sentencia judicial, las condenadas vulneraron de manera consciente y deliberada los derechos de un grupo de menores a los que expulsaron de la ciudad sin cumplir ni uno solo de los requisitos exigidos por las leyes de aplicación. El delito cometido es de una gravedad extrema por la naturaleza de las víctimas. Recordemos que hablamos de menores en condiciones de absoluto desamparo y solo desde una posición racista y xenófoba se puede restar importancia a un comportamiento delictivo de esta magnitud. Un comportamiento delictivo cometido además por una institución que debe velar precisamente por todo lo contrario. No olvidemos que estos menores estaban legalmente bajo la tutela de la ciudad, de esta institución. Independientemente de las responsabilidades judiciales ya dilucidadas en los tribunales, estas acciones tienen una innegable dimensión política. De hecho, el presidente de la ciudad, el señor Rivas, ha declarado en reiteradas ocasiones que, abro comillas, se siente responsable de las decisiones adoptadas y que, abro nuevamente comillas, respalda absolutamente las acciones que hoy se saben que son delictivas. De sus palabras se puede deducir ni más ni menos que el presidente de la ciudad apoya y respalda la comisión de un delito. Apoya y respalda la comisión de un delito. Así debe ser, puesto que además ha declarado que, ojo, abro comillas, sigue creyendo en la inocencia de las sentenciadas, enigmática frase de alcance difícilmente de precisar. Recordemos que son 5 las sentencias que han recaído sobre este asunto, 2 del contencioso, una del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, una del Tribunal Supremo y una de la Audiencia Provincial. 5 sentencias, repito, ni un solo atisbo de disculpa, ni la más mínima petición de perdón, francamente nos resulta espantoso. 5 sentencias. Miren, lo que dice esta sentencia que hoy tengo en mi mano es claro y nítido. La señora Deu y la señora Mateos obraron a sabiendas de que lo que hacían era injusto e ilegal. Y resulta extremadamente grave que el máximo mandatario de la ciudad autónoma continúe defendiendo una actuación que a todas luces, además de ser ilegal, es absolutamente inmoral. Y es por ello que instamos que expliquen al Pleno qué valoración hace el Gobierno de la condena por prevaricación de la señora Deu. ¿Qué significa la frase del presidente? Asumo toda la responsabilidad. ¿Se siente usted un prevaricador, señor Rivas? ¿Va a tener alguna consecuencia concreta esta asunción de responsabilidades? ¿O se trata de otro producto más de esta incontinencia verbal de un presidente que no dice ni una sola verdad? Muchísimas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor presidente, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor Mustafa, yo no voy a hacer ninguna valoración de la sentencia. No lo he hecho nunca. Creo que los políticos no debemos valorar los pronunciamientos de los jueces. Las sentencias están para respetarlas, acatarlas y, si procede y se estima, recurrirlas. Yo creo firmemente en que los jueces y magistrados actúan según su leal saber y entender y con total independencia. Pero también quiero decirle que eso no impide el que yo diga públicamente y hoy reitere y confirme
que me siento responsable de lo que ocurrió en relación con los retornos en agosto de 2021 y que hoy diga públicamente que respaldo absolutamente las actuaciones llevadas a cabo por la señora Deu. Es verdad, señor Mustafa, que podría hacer otra cosa. Es verdad que me podría poner a resguardo y decir que fueron otros los que tomaron esas iniciativas, pero yo no lo voy a hacer, porque creo que no sería ético, creo que no sería correcto y creo que no sería honesto. Yo creo que lo ético, lo correcto y lo honesto es decir la verdad. Y la verdad, yo creo que ya la he dicho muchas veces, pero por si alguien todavía no la ha oído, es que yo le pedí, junto con la señora Deu, pero póngame a mí en primera persona, al Gobierno de la Nación que activara el convenio suscrito con Marruecos. Lo pedí yo. Por tanto, es difícil que no me sienta responsable si yo pedí que se activara ese convenio. Y la verdad es que actuamos de manera coordinada con la Administración General del Estado, porque yo creo que usted es lo suficientemente inteligente para pensar que por mucho que yo quisiera aplicar el convenio y por mucho que yo quisiera abrir la frontera, que estaba cerrada, yo no podía abrir la frontera y yo no podía aplicar el convenio. Luego, actuamos de manera coordinada. En segundo lugar, la verdad es también que actuamos de buena fe, pensando en el interés del menor, aunque usted no se lo crea, pensando en el interés del menor, porque aquí en 2 días entraron 1.200 menores que estaban en la calle, que estaban hacinados en unas instalaciones absolutamente inadecuadas y que teníamos la alternativa de las autoridades del país vecino de hacerse cargo de esos menores de manera asistida y a través de una ONG. Todo eso contrastado por los organismos competentes. Actuamos en interés del menor. No olvide usted que es el momento más difícil que ha vivido esta ciudad. Había que estar allí, señor Mustafa. Había que estar. En tercer lugar, también le digo que actuamos, y vuelvo a hablar en primera persona del plural, actuamos convencidos de que no se vulneraba la ley, de que no se cometía ningún delito. Convencidos, señor Mustafa, porque yo me pregunto y le pregunto, ¿qué ganamos? ¿Qué beneficios obteníamos? ¿Usted se cree, señor Mustafa, que en aquel momento se pensaba que el convenio suscrito con Marruecos era papel mojado? Porque al fin y a la postre, si nos atenemos a la sentencia, viene a decir que en la práctica no se puede retornar ningún menor. Porque luego se intentó, empleando todos los medios y todas las capacidades administrativas que el Estado tenía y no se pudo. Luego era una evidencia que con la legislación actual es prácticamente imposible. Y se lo digo porque esa es la respuesta. Por tanto, esta es la verdad, de buena fe, de manera coordinada y con el convencimiento de que no cometíamos ningún delito. Yo creo, señor Mustafa, y se lo digo también con toda sinceridad, la misma que ha empleado usted, que el secreto, la piedra angular que mueve la interpelación que usted presenta es tratar de insistir en el mensaje que usted viene defendiendo en esta Asamblea desde un tiempo a esta parte, y yo no quiero especular con cuál es la intención. Pero usted dice que esto es fruto de un comportamiento racista. Y claro, racistas son los presupuestos. Racista es el plan de vivienda. Racistas son los tribunales que resuelven el acceso a la función pública en esta ciudad. Y racista es también los retornos de los menores. Es decir, somos unos racistas para usted. Entonces, eso es falso. Es absolutamente mentira. Tanto yo como las personas que me acompañan en el Gobierno consideramos que el racismo es uno de los peores vicios
de la humanidad. Es absolutamente reprobable, es absolutamente repugnante. Y nosotros actuamos equivocándonos y acertando, pero nunca, nunca movidos por el racismo. Y creo que además de estar usted errado, creo que es peligroso. Porque si cala en la sociedad ceutí que el gobierno que representa a todos los ceutíes actúa de manera racista, las consecuencias de que prospere ese discurso pueden ser irreparables para nuestra ciudad. Yo le admito y le pido que si tiene usted necesidad de pedir mi cabeza política, que la pida, pero que no diga que el gobierno de la ciudad de Ceuta es un gobierno racista, porque no es verdad. Muchas gracias, presidente. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor vicepresidente. Quiero hacer dos consideraciones previas tras la intervención del presidente, porque nos ven nuestros vecinos. Hoy estamos hablando aquí de personas, de niños, de adolescentes que, al igual que sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus vecinos, tienen sueños, esperanzas, ambiciones y también tienen muchos miedos. También tienen muchos miedos. Miedos al mundo y a los monstruos que deben enfrentar en el tiempo que les ha tocado vivir. Quiero que los diputados y las diputadas y las personas que nos escuchen no dejen por un instante de pensar, de saber que estamos hablando de personas como sus hijos. La única diferencia que existe entre estos niños y sus hijos es la suerte de haber nacido aquí o de haber nacido en cualquier otro lugar. Segunda consideración importante tras su intervención, señor presidente, hay que diferenciar dos planos bien distintos. Primero, el que tiene que ver sobre el debate político e ideológico, donde usted, señor Vivas, ha vuelto a colocar a estos niños no en un asunto de protección de la infancia y de la adolescencia, sino en el problema de la inmigración. Y eso, señor Vivas, aunque a usted le moleste muchísimo, se lo voy a volver a decir a la cara. Repite usted el marco deshumanizador de la extrema derecha. Usted y ellos son lo mismo. Segundo plano que creo que es importante separar, que es el plano del cumplimiento de la ley. Yo no voy a descubrir la pólvora, pero la ley está para cumplirla. No hay opción. Se llame usted Juan Jesús Vivas Lara o se llame usted Mohamed Mustafa. Las leyes están para cumplirlas. Usted hoy no ha dicho algo que se ha dicho ante los medios de comunicación dirigiéndose a su parroquia. Usted, dirigiéndose a su parroquia, ha dicho que hay que cambiar la ley. Mire, es exactamente lo mismo que dice Vox cuando se refiere a los menores extranjeros. Lo mismo. De hecho, lo han dicho aquí muchas veces y ustedes siempre les han contestado recordándoles que hablamos de una legislación que trasciende evidentemente el ámbito autonómico, el ámbito local y el ámbito nacional y que es sumamente difícil reformarlo porque hace referencia a derechos de niños. Es decir, derechos que deberíamos entender todos que son sagrados, indiscutibles. Claro, para algunos, para ustedes, supongo que esos derechos sagrados solo llegan hasta Algeciras. Señor Vivas, el mensaje que hoy está lanzando usted es repugnante y peligroso. Su discurso sí que es peligroso. Y lo es porque lo que usted está transmitiendo a la gente que nos está viendo en sus casas es que con los menores migrantes se puede hacer cualquier cosa, incluso incumplir la ley. Créame, es sumamente descorazonador que usted, el presidente de la ciudad, hoy responda a esta interpelación de forma en la que la ha hecho. Es decir, poniéndose aquí de mártir y de defensor de los intereses de Ceuta. Sí. Ha ido usted de mártir. Es terrible que usted venga aquí a decir que la defensa de los intereses de nuestra ciudad pasa
ojo, por vulnerar los derechos de un grupo de niños. ¿Es esta la ciudad que queremos? ¿Es esta la sociedad en la que queremos vivir? ¿En serio nos estamos convirtiendo en este tipo de monstruos? Miren, yo sé perfectamente que, por desgracia, hoy por hoy, defender los derechos de la infancia migrante es impopular. De ahí el silencio de los partidos políticos. Pero no por ello, en Ceuta ya, vamos a hacer lo que está haciendo hoy usted, señor Rivas. Nosotros no lo vamos a hacer ni vamos a mantener un silencio cómplice. Nosotros no vamos a justificar actuaciones deplorables, no nos vamos a subir nunca a esa ola repulsiva de la extrema derecha. Nosotros ni aprobamos que se disparen pelotas de goma contra personas que se ahogan en el mar, ni aprobamos que se trate mal a niños en situación de desamparo, ni lo uno ni lo otro. A usted, señor Rivas, se le debería caer la cara de vergüenza por lo que hizo y se dijo aquí hoy mismo. Sin embargo, nos sigue justificando. Usted hoy, como su jefe, el señor Feijóo, señor Rivas, vuelve a quitarse su falso traje de moderado, nos muestra una cara similar a la extrema derecha. Usted, que se vende como una especie de freno de Vox, hoy revela que en este asunto trascendental piensa exactamente igual que Vox. Es más, cumple con el sueño húmedo de Vox. Es sencillamente lamentable. Pero le voy a aceptar la máxima. Vamos a intentar entender su frase, vamos a cambiar la ley. Pues muy bien. Yo le pregunto, señor presidente, ¿qué es exactamente lo que usted quiere cambiar de la ley? ¿Qué es lo que usted quiere cambiar de la ley? Lo que la sentencia deja claro, señor presidente, es que no se respetaron las garantías dirigidas a proteger el bienestar de los niños, de unos menores. Es decir, no hubo ni la más mínima preocupación por si los menores corrían algún tipo de riesgo en su país de origen. Esa fue la ilegalidad cometida. ¿Eso es lo que usted quiere dejar que deje de ser ilegal? ¿Es esto lo que usted quiere cambiar? ¿Quiere usted que un país democrático como el nuestro no proteja los derechos de los niños que están en su territorio, en nuestro territorio? ¿Considera usted que las garantías actuales sobre la protección del menor son excesivas? ¿Está pidiendo que el menor esté menos protegido? Nosotros pensamos lo contrario, señor Rivas. Pensamos que es bueno proteger a los niños y que nunca es lo suficientemente garantista cuando de lo que se trata es de proteger el bienestar justamente de esos niños y niñas. Esto debería pensarlo, y permítanme que se lo diga a todos, cualquier demócrata. Cualquier demócrata debería pensar esto. ¿Cómo puede usted decir, señor presidente, que negoció la devolución con el Estado cuando las competencias sobre protección de menores es nuestra? La sentencia, señor presidente, es demoledora. Y voy a leer algunas partes de esa sentencia donde nos indican cuáles fueron las actuaciones de los distintos órganos, no solamente del Estado, sino de aquí. Veamos a ver. Sobre la Secretaría de Estado de Seguridad, ¿qué dice la sentencia? Dice, no existe constancia alguna de que recibieran alguna orden en el sentido de la Secretaría de Estado. Es más, consta la declaración testifical del secretario de Estado de Seguridad en sentido contrario, negando la existencia de orden alguna y afirmando que se trataba solo de indicar un instrumento, pero siempre dentro de los estrictos términos de la legalidad vigente. Estrictos términos de la legalidad vigente. Vamos a ver qué es lo que dice la sentencia sobre la actuación de nuestra competencia, el área de menores. Dice, el área de menores de Ceuta ya había llevado a cabo en distintas ocasiones repatriaciones anteriores con sujeción a las normas legales vigentes y la jefa de servicio, habiendo advertido desde el primer momento, desde el minuto cero, sobre la inidoneidad de la decisión adoptada y su forma de llevarla a cabo. Veamos a ver qué es lo que dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pues el Ministerio de Asuntos Exteriores se advirtió de la improcedencia e ilegalidad de lo que estaban efectuando para la devolución de los menores y se solicitó su cese. Veamos a ver qué es lo que decía la Fiscalía. La oposición de la jefa del área de menores y la de la Fiscalía de Menores fue clara, directa y determinante, llegando hasta la denuncia ante la Fiscalía de Menores. Dice la sentencia sobre ese acuerdo que usted ha señalado que el acuerdo marco del 6 de marzo del 2027 no estaba configurado como instrumento normativo, pero ni aun así, ojo,
ni aun así, se respetó la literalidad del mismo al no respetarse la normativa nacional ni efectuarse a través de la autoridad competente acordada. Es decir, ni la normativa, ni los organismos, ni las administraciones. La ley es clara, las advertencias fueron múltiples y aún así incumplieron la ley. Tal vez en su convencimiento de que a nadie le importa a estos menores. Hagámoslo tipo fuente ovejuna, todos a una, cojamos esos niños y echémoslos, porque ustedes hicieron eso. Ustedes hicieron eso. Quiero leer cómo trataron ustedes a los niños, que dice usted que yo me invento las cosas. Voy a leerlo. Dice, se formuló un listado de supuestamente menores no vulnerables, pero no se llevó a cabo ningún procedimiento normalizado para concluir la clasificación. Además, los listados no son veraces, no se identifica a todos los niños y en algunos casos ni siquiera coinciden los nombres con los que fueron entregados. Da igual que se llamase Mohammed Akshor, da igual que se llamaba Hassan Shakor, es un menor, echémoslo. Y usted aquí vuelve a decir aquello de conocí, compartí y respaldé como Agustina de Aragón. Usted sería aquí como Agustina de Aragón con la boca chica, señor presidente. Porque yo quiero hacerle la pregunta. Si usted se erige como Agustina de Aragón de estas personas, ¿por qué no fue a Fiscalía a decir lo que ha dicho aquí? Si usted es tan valiente, ¿por qué no se ha presentado en sede judicial de forma voluntaria y les hubiese dicho todo lo que ha dicho aquí? Que conoció, compartió y respaldó la flagrante ilegalidad de la cual han resultado. Y por último, quiero desmentir, ya estoy terminando. Otros diputados han tenido un tiempo y nadie le ha llamado la atención. Termino con esto, que es importante, que tiene que ver con el mantra de que estábamos desbordados. Es sencillamente mentira. Usted miente, señor presidente. Mire, en los momentos en los que se produjo la devolución ilegal, los 17 sistemas de protección de menores del resto del país junto al Estado estaban funcionando. De hecho, en junio, es decir, antes de agosto, ya se había reunido la Comisión Territorial de Asuntos Sociales y había aprobado un plan de contingencia para la salida, ojo, de 200 menores. ¿Habían salido algunos? Sí. 100, no diga usted que no, señora Chandlerman, no interrumpa. Es usted de verdad solivianta a las personas más pacientes. 168 salidas se produjeron, y esto lo puede corroborar el señor Gaitán, y 61, ojo, reagrupaciones familiares, no solamente en España, sino en Francia y en Alemania. Es decir, nuestro sistema de protección doméstico y el sistema de protección de las 17 comunidades autónomas que nos ayudaron funcionaron perfectamente. Entonces, ¿por qué echar a los niños de aquella manera? Ustedes decidieron devolver a estos menores saltándose la ley. Y yo le pregunto, si había tan desbordamiento, ¿por qué ustedes no decidieron expulsar a los adultos? ¿Por qué no decidieron expulsar a los adultos? Porque es mucho más fácil expulsar a menores indefensos. Termino. Fíjese si se estaba haciendo bien las cosas desde el área de menores, que unos meses después, excluyendo esa delito cruel que se cometieron con cerca de 50 niños, fíjese, unos meses después, en el 2022, ya no quedaba en Ceuta ni un solo niño de los que habían entrado. Ergo, el sistema de protección de la infancia y adolescencia en Ceuta funcionó a nivel de las 17 comunidades autónomas y efectivamente funcionó el Estado. Lo que no funcionó fueron ustedes, que no garantizaron nunca el interés superior de los menores. Usted, señora consejera, que no ha parado de estar lanzando chascarrillos. Fíjese, voy a terminar con usted. Si yo estuviese en la posición suya como consejera del
gobierno del Partido Popular del señor Vivas, yo le diría lo siguiente: esta no es la primera sentencia que se lleva por delante a subalternos del señor Vivas. Yo tendría muchísimo cuidado y tendría mucho cuidado con los expedientes que firmo, porque luego se quedará sola. Señor presidente, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Espero que yo no voy a hacer abuso del reglamento, como acaba de hacer el señor Mustafa, pero en cualquier caso confirma lo que yo dije anteriormente. Usted quiere que seamos racistas, pero no lo somos. Y además usted viene aquí a darnos lecciones de moral y de ética a todo el mundo. Porque usted resulta que es el más bueno, el más solidario, el más humano, el mismo que vela por el interés de los menores y por la vida de los menores. Pues mire usted, ¿usted cree que el retorno asistido debe de ser una figura eficaz y válida? Porque eso lo firmó se firmó en un convenio entre nuestro Gobierno de España y el Gobierno del país vecino. Y no lo firmó un Gobierno del Partido Popular, ¿eh? Luego, la figura del retorno en una frontera como Ceuta es absolutamente necesaria. Esa figura es necesaria. Y el convenio tiene rango de ley. Lo que ocurre es que no está adaptado el reglamento a esa figura necesaria en una frontera como Ceuta del retorno. Porque si el retorno fuera asistido y con el procedimiento legal, se evitarían las muertes que estamos sufriendo. De eso no habla usted. Es decir, de evitar que los menores se jueguen la vida intentando llegar a Ceuta, que no lo harían si hubiera un sistema eficaz de retorno, de eso no habla usted. Porque no le conviene. Porque usted es el más humano, es el más solidario, es el más bueno. Es el único aquí que no es racista. Todos los demás somos unos racistas. Menos el señor Mustafa. Me parece a mí un ejercicio de superioridad ética absolutamente vergonzoso, absolutamente repugnante, absolutamente inaceptable. Estoy utilizando términos que tampoco ha sido la primera vez que se han utilizado en este debate. Por tanto, yo abogo por una modificación de la ley para que lo que pretendía el convenio de retorno asistido se pueda llevar a cabo. Porque se ha demostrado, según los pronunciamientos judiciales, que en la práctica el retorno asistido es papel mojado. Y el retorno asistido hace falta para dos cosas: para que nadie se juegue la vida, primera condición, y otra cosa, no ofenda usted a la sociedad ceutí en su conjunto. La sociedad ceutí en su conjunto es la más solidaria de toda España. En el ámbito de la inmigración, la sociedad ceutí en su conjunto soporta una capacidad de acogida que multiplica por 25 la ratio nacional, pero tiene un límite. Cuando hay que tomar decisiones es cuando uno se da cuenta de que las cosas tienen un límite. Y se actuó con prudencia, se actuó con rigor, se actuó con buena fe y sin cometer un delito. Y no olvide una cosa: la sentencia no es firme. Por tanto, no se ría, señora Ferrera. Me da vergüenza de que se ría. Me da vergüenza. Ah, claro, usted me va a interrumpir, ¿verdad? Me ha estado usted diciendo de todo y me he callado. Ese es el estilo. Por alusiones, señor presidente, en ningún momento me he reído. Estaba simplemente con una sonrisa de sorna porque da vergüenza su discurso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferrera. Muchas gracias.